Buenas tardes a todos mis amados, Dios me los bendiga. Una vez más estamos en esta serie, en la semana número 2 de la serie de este libro de Santiago, un libro pequeño de 5 capítulos con 108 versículos, así que es un libro pequeño. Y lo que vamos a estar haciendo, como explicamos la semana pasada, vamos a estar tomando pequeñas porciones de este libro para analizarlas quizás un poquito más a fondo, para mejor beneficio de cada uno de nosotros a través de esta serie. Eso lo que quiero decir es que vamos a tener 25 mensajes sacados de este libro. Y al mismo tiempo recordarles que vamos a estar por secciones, ¿ok? Ahorita vamos a estar hasta el día de resurrección, esta sección de los primeros capítulos, y esperamos terminarlo hasta el final del año. Así es que va a ser una serie maratónica en realidad, pero creemos que como es un libro realmente práctico, va a ser de mucho de beneficio para nosotros y al mismo tiempo es un libro que la escritura en sí tiene grandes desafíos para nosotros como creyentes. Santiago, como hemos dicho, según los historiadores y los que conocen de esto, Santiago, el escritor de ese libro, es el medio hermano de Jesús. Así que usted sabe que Jesús tenía medios hermanos. Hay otro hombre también medio hermano de Jesús, que es Judas, que también escribe un libro en una carta realmente de un solo capítulo en la escritura. Así es que Jesús tuvo medias hermanas y medios hermanos, y Judas es uno de ellos. Judas vino a conocer y a reconocer que Cristo era el Señor, era el Mesías, era el Salvador después de la resurrección, hasta que él pudo ver con sus propios ojos al Cristo resucitado, a su medio hermano resucitado. Entonces dice la Biblia que él vino a creer. Hay algo interesante que queremos hacer a través de este estudio de este libro, y es que hay una terminología que se llama el contexto, y para poder entender lo que hablamos la semana pasada y lo que vamos a hablar el día de hoy, etcétera, es necesario analizar lo que se llama en el estudio de la palabra como el contexto. El contexto puede ser el contexto inmediato, que viene siendo lo que vamos a hacer hoy prácticamente, analizando el contexto de lo que hablamos la semana pasada. Pero también está el contexto del libro, lo que es lo que dice el libro, todo el libro de Santiago. O puede ser el contexto incluso de el Nuevo Testamento, el contexto inmediato en la teología o en la enseñanza se llama contexto inmediato o contexto remoto de las Escrituras. Así es que, como ustedes saben, bajo este contexto, la semana pasada hablamos, por ejemplo, de 4 cosas. Una de esas cosas que hablamos era de que Santiago está hablando a las 12 tribus de Israel. Y hablamos acerca de tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Hablamos de las pruebas y cómo el creyente qué actitud debe tener el creyente cuando se enfrenta a las pruebas en la vida. Y hablamos de que las pruebas son inevitables, las pruebas tú no las puedes evitar, van a venir a la vida. Hablamos de la gran diferencia entre prueba y tentación. La tentación viene del diablo con el fin de destruir nuestra vida, nuestra relación con el Señor, pero la prueba que viene pueden ser cosas que nosotros mismos atraemos o que pasan en nuestra vida, pero esas pruebas Dios las usa para nuestro beneficio, para ayudarnos a crecer, para expandir nuestra fe, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a formar un carácter. Todas estas cosas son parte del uso que Dios le puede dar a las pruebas en nuestra vida. Yo sé que las pruebas no son lo mejor, porque cuando uno está en una prueba, en realidad lo que uno quiere es la mejoría de una enfermedad o que el cáncer se cure, o la prueba financiera, lo que yo quiero es que haya dinero, etcétera. Pero la realidad es que en medio de todo eso, Dios quiere que usted y yo cooperemos con Él en cuanto a la prueba, que dejemos que la prueba
haga su trabajo, porque la prueba va a producir, va a expandir nuestra fe. Entonces, en esa correlación hablamos la semana pasada y eso es lo que hablamos del contexto. Ahora, en esta tarde vamos a hablar acerca del tema, ¿tienes sabiduría? Es una pregunta, ¿tienes sabiduría? Entonces, ¿cómo vamos a relacionar este tema de hoy de la sabiduría con las pruebas, por ejemplo? Entonces, mientras pensaba en esto, no sé si usted se ha enfrentado, por ejemplo, a situaciones en la vida donde usted realmente no sabe qué hacer en medio de una prueba o en medio de una circunstancia difícil. No sé si se ha encontrado usted donde usted realmente hay una decisión que tomar en medio de la prueba y la dificultad y usted no sabe qué hacer y desesperadamente quisiera saber, quisiera conocer cuál es el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios piensa de esa situación. No sé si usted se ha encontrado en esta situación donde quisiera sabiduría de Dios para poder resolver cualquier problema que sea. Creo que todos nosotros, sin temor a equivocarme, quizás casi todos, si no es que todos nosotros, nos hemos encontrado realmente en una situación de esas, donde hemos enfrentado todo tipo de situaciones y donde realmente pensamos y deseamos tener sabiduría. Así que de esto habla Santiago en esta tarde, en este pasaje. Vamos a leer lo que dice. Hoy vamos a tomar Santiago capítulo 1, solamente los versículos 5 al 8. La semana pasada tratamos los versículos capítulo 1, del 1 al versículo 4. Hoy es del 5 al 8. La próxima semana, si quiere adelantar y estudiar un poco del libro, puede estudiar del versículo 9 al 12. Vamos a estar analizando esos otros versículos la próxima semana. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto? Y esto es lo que dice el pasaje. Recuerde que estas son las tres cosas que analizamos mientras hacemos este mensaje. Es ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa y cómo puedo ponerlo en práctica en mi vida diaria? Así que estos son los desafíos que vienen ahí en este pasaje. Esto es lo que dice el pasaje, leo. Pero si alguno de vosotros, dice la palabra, tiene falta de sabiduría, que la pida. Quiero que recuerde esta palabra, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero debe pedirla con fe, sin ninguna duda, porque el que duda es como las olas del mar, empujadas y sacudidas por el viento, porque ese hombre no debe esperar recibir nada del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Ahora, ¿qué significa realmente en todo esto? Ahora recordemos que donde hemos estado contextualizando, de verdad, Santiago ha dicho que pasaremos por pruebas y esas pruebas, escúchenme bien, producirán madurez y crecimiento espiritual. Y luego comienza este pasaje con la palabra pero. Ahora, cuando usted encuentra esta palabra pero, te está refiriéndose a algo que dijo anteriormente. Y en este caso, lo que había mencionado anteriormente era el hecho de que usted y yo nos vamos a encontrar en la vida en diversas pruebas. Eso es lo que él había dicho antes. Y esto es relacionado con un poco con lo que está hablando en la introducción. Lo que sucede cuando tu prueba, escúcheme bien, no tiene sentido en el contexto con lo que estamos hablando. Santiago estaba escribiendo este pasaje a personas que habían sido dispersas, que habían sido expulsadas de su ciudad y habían abandonado, habían huido prácticamente por causa de la persecución. Entonces él está tratando con esta gente diciéndole, ustedes se van a encontrar con un montón de pruebas, pero para que ustedes puedan sacar lo mejor de las pruebas, para que ustedes puedan sacar lo mejor de las situaciones que están viviendo, es necesario que usted y yo veamos esas pruebas
con la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría que estamos hablando, quiero que usted sepa que no se trata de conocimiento. La sabiduría que estamos hablando no la puedes encontrar, no la puedes comprar, no la puedes agarrar en el mundo, no la puedes encontrar en una universidad, mucho menos en un seminario. Esta sabiduría que estamos hablando solamente proviene de Dios, quien te da el conocimiento y la sabiduría de Dios para ayudarte a entender a cómo manejar y qué actitudes tener en medio de la prueba. Si algún hombre carece de sabiduría, tal vez debería definirse la palabra sabiduría aquí. Ahora, ¿qué realmente? De modo que todos estemos, por ejemplo, en la misma página. La sabiduría es más que conocimiento. La sabiduría realmente es un acto, es una impericia, es una habilidad para nosotros poder entender, manejar, porque realmente cuando uno está pasando por una prueba difícil, uno quiere saber qué es lo que viene, cuál es el resultado de esa prueba. Le digo porque yo lo estaba viendo esta semana, unas situaciones muy complicadas en nuestra familia, pero de hecho estaba diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me siento tan ignorante a veces que no puedo entender qué es lo que viene de esta prueba o de estas situaciones que estamos viviendo. Así que la sabiduría nos permite hacer la vida bien desde la perspectiva de Dios. Hace unas semanas o unos meses pasados hablamos de eso, de que la sabiduría es hacer la vida y vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Santiago habla a los que carecen de sabiduría, trae la idea de ser diferentes o carentes. Aparentemente muchos de ellos carecían de la capacidad de comprender adecuadamente la situación en la que estamos viviendo. Ahora, si somos honestos, usted y yo podemos darnos cuenta de que en realidad también todos nosotros necesitamos desesperadamente más sabiduría del Señor. Santiago, por ejemplo, sabía que la falta de sabiduría no solo les anima al Señor que lo busquen en Él, dice, en lugar de tratar de buscar la sabiduría en otros lugares, Santiago dice, busquémosla, pidámosla a Dios. Pidámosla a Dios, porque estoy en la situación, en las circunstancias en las que me encuentro. Ahora, Santiago estaba diciendo que en lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto? O tratar de buscar la razón, por qué la situación, por qué la prueba, por qué el problema. Dice, ¿por qué no mejor te enfocas en buscar a aquel que está en medio de la prueba contigo, que es el Señor? Porque lo natural es que a veces queremos, y todos somos culpables de preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y esa es creo que una de las cosas de las cuales usted y yo, todos nosotros somos culpables de hacer esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, o estamos buscando las causas de la prueba. Lo primero que usted debemos de buscar en medio de esa prueba, según lo que nos está diciendo Santiago, es buscar a aquel que está con nosotros en medio de la prueba. Ahora, cada uno de nosotros hemos sido culpables de eso. Ahora, lo que quiero que usted entienda es que la prueba es como la prueba de buscar la sabiduría aquí, da la idea de desear, anhelar con todo el alma, así como literalmente es rogar, como de alguien inferior buscando algo de alguien superior. Como un bebé desesperado por leche, por ejemplo, o como un mendigo pidiendo algo de comer. Así es la idea que presenta Santiago en cuanto a la sabiduría. Pídala, ruegue, interceda. Pídala al Señor, dice Santiago, la sabiduría. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos a flote en medio de las circunstancias y a poder entender con la sabiduría de Dios lo que Él quiere sacar de esa prueba. Rogándole, deseándolo con todo el corazón. Santiago vivió, por ejemplo, esto es interesante porque la época de Santiago era la época de la filosofía. Habían mentes brillantes, hombres inteligentes.
Habían filósofos, muy grandes filósofos, gente pensante. Pero aún así Santiago dice que no está ahí la sabiduría está en Dios, a quien usted y yo debemos ir y buscarla. Ahora digo esto porque desafortunadamente nosotros, como seres humanos, por lo general siempre vamos a ir buscando sabiduría en otras cosas. Ahora en día estamos en la época de la informática, por ejemplo, y hay personas que creen que todo lo que dice la internet es verdad y lo hacen como una verdad, lo viven como si fuera así. Es más, eso es lo que profesan, eso es lo que creen, lo que dice la internet, dan por hecho que esa es la verdad. A veces vamos buscando sabiduría en otras cosas y tratamos de entender las cosas espirituales de acuerdo a la sabiduría del mundo. En realidad, desafortunadamente, los seres humanos hemos ido a otras fuentes que no proveen o no traen realmente la sabiduría de la que Dios está hablando aquí. Y buscamos, y entonces, ¿por qué? Vemos entonces y analizamos las pruebas y las cosas, las situaciones en la vida desde el punto de vista del mundo y no desde el punto de vista de Dios. Por eso es que muchos decimos, Dios me está castigando. Cuando alguien viene una prueba en nuestra vida, luego decimos, es que Dios me está castigando. Es que yo quizás hice algo malo, hice un pecado y Dios me está castigando. Esa es la perspectiva del mundo o de alguien que no conoce. Ahora, cuando usted y yo buscamos la sabiduría de Dios, nos damos cuenta de que esto es totalmente diferente. Debemos de buscar a Dios, aquel que tiene, dice que Él nos dará la sabiduría sin reproche. O sea que Él nos va a dar sabiduría abundantemente si nosotros la buscamos. Otra de las palabras que dice es que no podemos estar seguros de que cuando pedimos y cuando empacamos con ansias las cosas, deseamos que Dios que Dios no se ofenda, dice que Dios no se va a ofender cuando nosotros le pedimos esto. Es más, dice que Él nos va a dar sin reproche. Dios no te va a decir, ¿por qué me estás pidiendo sabiduría otra vez? No, dice que sin reproche Dios nos va a dar todo. Ahora, para pedir la sabiduría hay algunas cosas que llamamos prerequisitos para pedir sabiduría. ¿Cuáles serían esos? Déjenme hablar de dos prerequisitos para pedir esa sabiduría. El primer prerequisito es pedirle a Dios con fe. Ahora, ¿qué entendemos por esto? ¿Qué es un prerequisito? Por ejemplo, usted no puede tomar... Usted va a la universidad, usted no puede tomar álgebra en la universidad sin antes haber tomado álgebra en high school, por ejemplo. Entonces, el prerequisito para tomar álgebra en la universidad es que usted haya tomado álgebra en high school. En el seminario cuando yo estudiaba habían clases como por ejemplo 101, 202, 303, entonces 301, cosas así. Entonces los requisitos era que hubieras tomado las primeras clases, las básicas, entonces tomabas otras clases. Esto es lo que hablamos con prerequisitos. Entonces cuando hablamos de prerequisitos en cuanto a pedir, para pedir esta sabiduría, es que debemos pedir, dice la Biblia, con fe. Pedir con fe y sin vacilar, sin ninguna duda. Menciona que muchos ven a Dios como una especie de Santa Claus solamente, que está esperando ahí que alguien le diga o que alguien le pida y luego Él va a hacer lo que sea necesario para complacer tu petición. No. Dios no es de esa manera. Cuando vemos a Dios en busca de sabiduría, vamos a Dios en busca de sabiduría a cualquier otra necesidad. Debemos acudirle con fe, creyendo plenamente que puede cumplir con nuestras petición de una manera que agrada a Él y nos beneficia a nosotros. Debemos ir con esa fe, convencidos de que lo que Él va a hacer o la contestación que Él va a traer va a ser de su agrado, pero que también va a beneficiar a nosotros. Debemos ir con esa mentalidad, con esa convicción, con esa seguridad. Ahora, hay una cosa interesante, que cuando nos acercamos ahí es como abandonar todo lo demás y confiar en Dios sin importar el resultado, entendiendo que me puede gustar o no me puede gustar, ¿ok?
lo que venga como respuesta, pero tengo la fe, la convicción de que ese resultado o la petición o la respuesta es para mi bien. Y ir con este concepto, con este tipo de fe, lo que significa que voy a acercarme a Dios y obedecerlo, anhelo por el desarrollo, por su sabiduría. Yo voy convencido de que si yo le pido sabiduría, Él me la va a dar, porque lo que Él está interesado es en desarrollar conmigo una relación, pero también desarrollar mi carácter, expandir mi fe, expandir mi sabiduría para yo poder manejar las cosas desde su perspectiva, desde su sabiduría. Y que Santiago continúa diciendo que en primer lugar lo que estábamos hablando creo que es una rareza cuando nos acercamos a Dios, y este tipo de convicción, este tipo de fe, no creo que muchos de nosotros hagamos eso. Debemos de acercarnos con fe. Dice que sin fe somos como las olas del mar que van de un lado para otro. No tienen estabilidad, no hay sabiduría, no hay. Cuando acudimos al Señor en busca de sabiduría, debemos ser consistentes con nuestra petición de fe. Debemos de ser consistentes. ¿Alguna vez has buscado al Señor por necesidad en tu vida? Y en el mismo momento que estás buscándole en oración, estás dudando de que Él te dé algo, o que te vaya a conceder lo que estás pidiendo. O por ejemplo, alguna vez se ha presentado una necesidad al Señor y has expresado tu incapacidad para manejar por ti mismo, y luego de pronto te das cuenta que te encuentras haciendo las cosas de acuerdo a lo que Él te dijo sin saberlo. Dios está obrando ahí, y esa es la sabiduría de la cual Santiago está hablando. La otra cosa que debemos, según este pasaje, prerequisito, debemos de orar sin dudar. Debemos orar sin la duda. Ahora, sin esperar realmente que Dios escuche, conteste nuestra oración, o debemos esperar recibir nada del Señor realmente cuando estamos orando. Bueno, esa es la duda. Ahora quiero decirles algo. Le diré que esto para mí ha desafiado tremendamente mi vida de oración. Me ha desafiado. Porque no sé si usted ha entrado en esta situación donde usted está orando, pero de pronto está dudando de que Dios va a contestar lo que tú le estás pidiendo. Hay duda de la veracidad de Dios. Hay duda de que Dios es bueno. Hay duda de que Dios es bueno para contestar esa petición. Hay duda de que Dios tiene un propósito bueno para nosotros. Hay duda de que Dios quiere expandir tu fe. Hay duda. Entonces, hay duda de que Dios realmente quiere lo bueno para ti. Esa fue la duda que puso en Adán y Eva en el principio. Una de las dudas que puso fue, ¿a poco Dios es bueno con usted? Y a veces cuando usted y yo estamos pasando por una prueba difícil, de dificultad, problemas serios, alguna prueba de esas difíciles, sea espiritual, moral o familiar o económica, una de las cosas que viene, por lo menos es lo que ha pasado conmigo, es la duda de que me pone Satanás, y ¿a poco Dios es bueno contigo? Mira cómo estás, mira lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Satanás quiere hacer ver que la prueba es un castigo de Dios. Y la prueba en realidad es una herramienta de Dios para nuestro beneficio, para tu carácter, para tu crecimiento. Entonces, una de las cosas que debemos recordarnos es cómo pongo este pasaje entonces en práctica en el año 2022. ¿Cómo lo pongo en práctica este pasaje? Hay cosas muy sencillas. Primero es a quién me dirijo en busca de sabiduría. Mira, allá afuera hay un montón de cosas. Ahora en día las personas quieren saber algo, van a Siri o van a Google y le dicen al Google o Alexa o qué sé yo, y ellos dan una respuesta, ¿no? Entonces hacemos eso como verdad, como conocimiento. Pero realmente, ¿a quién vamos? ¿A quién nos dirigimos en busca de sabiduría? Creo que la respuesta clara debemos de ir a Dios y su palabra.
y meditar en él. Personalmente quiero invitarte a que busquemos la palabra de Dios juntos, busquemos a Dios juntos y a su palabra juntos, y vamos a encontrar la sabiduría que Dios tiene. Entonces, volverse a Dios y su palabra es absolutamente crucial en la vida para obtener esta sabiduría que Santiago dice que nosotros debemos de buscar. Lo segundo, le estoy pidiendo sin dudar. Esa es otra de las preguntas. En mi corazón me he comprometido a saber que Dios es capaz de hacer y de proveer lo que yo le estoy pidiendo. No estoy dudando con lo que estoy pidiendo. En otras palabras, pedir sin dudar, con confianza, con seguridad. Y esto tiene que ver con la madurez también. Esto tiene que ver con la obra de las pruebas en nosotros, lo que ha salido de las pruebas con nosotros, que ha expandido nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Entonces, déjenme ponerles estas preguntas. Le voy a hacer 4 preguntas y quiero que usted las conteste por sí mismo. Y esta es una forma de poner esto en práctica en la vida. Por ejemplo, ¿por qué los creyentes recurren rápidamente a la sabiduría del mundo como programas de autoayuda de psicología? ¿Por qué? Esa es una pregunta. La otra, cuando Dios ofrece sabiduría, ¿por qué es importante que los creyentes no mezclen la sabiduría mundana con la sabiduría de Dios al enfrentar las pruebas? ¿Por qué es necesario separar las dos cosas? La sabiduría mundana y la sabiduría de Dios. Tercero, ¿por qué es importante buscar sabiduría en la palabra de Dios en lugar de confiar en impresiones e sentimientos? ¿Cómo aconsejaría, por ejemplo, a un cristiano que duda, que está dudando de su fe incluso y que vuelva a tener fe en Dios? ¿Cómo podemos ayudarlo? Conteste esta pregunta, haga usted este análisis y vea cómo usted puede, qué respuesta tiene usted para estas preguntas. Porque una de las cosas realidades, amados hermanos, y como estoy terminando ya, es que una de las grandes deficiencias en nuestra relación y en nuestro crecimiento espiritual y en la expansión de nuestra fe, porque en la fe de nosotros se mantiene a veces raquítica, no avanzamos, no crecemos. Nos hemos convertido en creyentes anormales en realidad, en el sentido de que no crecemos, no tenemos ánimo ni para servir al Señor. ¿Sabe una cosa? Las pruebas han venido a nuestra vida y no hemos tenido la sabiduría para poder discernir qué es lo que Dios quiere con eso. Ahora, quizás le voy a decir esto y creo que lo mencioné la semana pasada. Si a usted le ha venido una prueba, una dificultad, una prueba muy fuerte y usted no aprendió de esa prueba, o sea, usted no sacó nada de lo que Dios quería enseñarle a través de esa prueba, otra prueba va a venir. Y si usted no aprende de la segunda prueba, vendrá otra prueba tercera. Y constantemente vendrán estas pruebas hasta que usted y yo maduremos y nos expandamos en la fe. Porque el propósito de Dios es crear, edificar carácter en un creyente. Para que cuando vengan esas dificultades allá afuera, las pruebas, los problemas, usted y yo podamos verlo desde la perspectiva de Dios. Y para eso usted necesita sabiduría de Dios. Les amo en Cristo. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Déjenme orar por ustedes rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, que ahí a mis hermanos que están ahí, Señor, escuchándonos, amigos quizás también, oramos por ellos, que tú, Señor, traigas esta sabiduría a su vida, pero que, Padre, hay este deseo de buscarla a través de tu palabra, de buscarla en ti, a tu palabra, en la oración, en la meditación, en el estudio de tu palabra. Te ruego, Dios, que nos dejes esa fortaleza para buscarla. Te ruego que al buscar esta sabiduría la hagamos
con fe, no dudando de que tú darás esa sabiduría sin reproche, abundantemente, generosamente darás esa sabiduría. Porque tú no quieres, Señor, hombres ni mujeres de doble ánimo, Señor. Personas que estén en la vida cristiana como las olas del mar. Yo sé que esto, Señor, la sabiduría tuya va a traer estabilidad espiritual y emocional. Quizás aquellos que se han alejado aún de la fe pueden tomar pasos necesarios, oh Dios. Así que oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y los vemos aquí la próxima semana para estudiar los versículos 9, 10, 11 y 12 del primer capítulo de Santiago. Que Dios les bendiga. Gracias.